Roberto Sosa ha sido uno de los poetas más importantes de la literatura hondureña del siglo XX y aún incluso del siglo XXI, una figura que rompe la historia de la literatura hondureña en dos, al posicionar a la poesía hondureña en un plano internacional, tras la obtención en 1968 del premio Adonais. Esto le valió publicar a él en una de las editoriales más prestigiosas de España, la Editorial Real, en donde han publicado diversos autores imprescindibles para la poesía en lengua española. Roberto Sosa fue el primer latinoamericano en obtener este galardón y sin duda fue una celebración necesaria para la poesía hondureña que abrió un nuevo cauce para generaciones venideras. Afortunadamente para mí fue una de las poquísimas personas cercanas, muy cercanas en la amistad. Con Roberto Sosa, él tendría algunos 33 años y yo algunos 29 o 30, cuando nos conocimos en la vieja Escuela Superior del Profesorado. Y la amistad fluyó rápidamente y duró más de 55 años, hasta su fallecimiento. Cuando yo me casé con él, no me casé con el poeta, me casé con el hombre, porque era un muchacho que apenas empezaba a escribir. Y yo también no tenía ni idea de qué era, ¿verdad? Admiré su organización, porque era un hombre bien organizado. Y me decía, quien no tiene organizadas sus cosas, no tiene organizada su mente. Él tenía hasta el lápiz en su lugar, su ropa en su lugar, cada cosa en su lugar. Si ya no la usaba, la ponía en su lugar. Tenía una imaginación increíble, una chispa para hablar y para decir cosas. Eso nos identificó rápidamente porque nos hicimos amigos. Tengo la sospecha de que en primerísimo lugar, por el sentido del humor. Un cierto sentido del humor ácido, crítico, feroz, en contra de la injusticia, en contra de los todopoderosos que actúan sobre los huesos de los oprimidos y sobre la gente que explota. Había dos cosas a mí que me gustaron. Una mucho fue su honestidad a prueba de balas. Y era un hombre que vivió pobre toda su vida, no vivió de canonjías, ni aceptó canonjías de ningún tipo. Y la otra era su chispeante humor, por el que a veces la gente lo llegaba a odiar, incluso algunos. Era famoso por sus apodos. El más famoso de ellos lo voy a decir aquí porque es público, es Rata Gorda. Ese es el más famoso de todos. Ni voy a decir a quién le cae el guante. En cierta ocasión en San Pedro Sula estábamos cerca del cementerio general. A las 12 de la noche me dijo, vamos a buscar una tumba, probablemente la de su padre, a saber. Y caímos en una fosa donde estaban durmiendo unos borrachines. Y los borrachines creyeron que era el diablo que les había caído encima. Imagínense usted, todas esas cosas le suceden a la gente normal, ¿verdad? Y eso le pasó a él conmigo. Éramos muy hermanos, de veras que sí. Siento que cuando él falleció un hermano mío.
era un hombre que le gustaba hablar con la gente, con toda la gente. Él hablaba con los señores del mercado, él hablaba con los lustrabotas, hablaba con los canillitas. Había un canillita que le decía: yo quiero que usted sea mi papá, porque él siempre le compraba el periódico y le dejaba centavos, ¿verdad? El vuelto, como le decimos. Entonces, yo le decía al canillita, que era un niño: yo quiero que usted sea mi papá. Entonces, él siempre iba al parque y hablaba con ese niño. Me contaba mi suegra también que antes iban a lavar al río, ¿verdad? Como le dije, no había agua potable en el pueblo. Entonces él se subía a los árboles, a algún árbol, a alguna rama. Le decía: mamá, te voy a decir un poema. Ella se ponía a declamar. Y mi suegra dice que le decía: pero qué bonito eso que me has declamado, le decía a mi suegra. ¿Y dónde lo aprendiste? Yo me lo inventé. Y solo tenía como 7 años, 6 años. Entonces ya venía marcado, ¿verdad? Fue el primer hombre que se encargó de escribir un libro de poesía, de poemas, de poesía en verso, para desnudar históricamente ese estamento, que es el estamento militar de Honduras. Ahora se encargan de desnudarse ellos solos, pero es la época en que el secreto militar de Roberto. Después Óscar Acosta escribió Mi País, algo así, también con mucha valentía, pero este fue el primer libro que se escribió acerca de eso. El secreto militar es una poesía política totalmente, ¿verdad? Donde habla de Stroessner, de Pinochet, de Carillas, de ¿cómo se llama?, de Duvalier, de todos estos políticos, ¿verdad? No los maltrata, pero tampoco los deja bien parados. Roberto fue perseguido en los años 80. Se le consideraba su poesía antimilitarista. Y tenían alguien en el ejército que estudió la poesía de Roberto y la calificó de antimilitarista. Y estuvo en una lista de la que le decían la lista negra en ese entonces, para desaparecerlo. Pero al escribir Los Pobres, imagínense, pretendía que los pobres fueran visibilizados, ¿verdad? Y que mejorara su vida. Muchos dicen que Roberto escribió Los Pobres sin ser pobre, y la verdad es que eso es falso, porque él venía de la pobreza, de un pueblo pobre como Lloro, que en ese tiempo no había luz eléctrica, no había agua potable, ¿verdad? No había calles bien demarcadas, y sufriendo muchas privaciones, ¿verdad? Supo lo que era la pobreza, ¿verdad? Ser niño, andar vendiendo, como se acostumbra en los pueblos, ¿verdad? Aún ahora, mira cuántos niños pidiendo ahí, vendiendo. Él nunca anduvo pidiendo, pero sí salía a vender, que su mamá hacía cosas para vender, y él salía, como pan, ¿verdad? Melcochas, cosas así. Pero él dice que andaba, según me contaba mi suegra, usaba sombrero. Entonces debajo del sombrero andaba un pedazo de diccionario, y en lo que andaba vendiendo se andaba aprendiendo las palabras del diccionario, al grado pues que siempre fue el mejor alumno en toda la primaria. Los Pobres tiene 2 características fundamentales, y es el distanciamiento. En primer lugar, ahí no aparece él, pese a que está todo el hálito poético y la genialidad de cada uno de sus versos están presentes, pero él no, como autor. Nadie dice: aquí está Roberto, este es el punto de vista de Roberto. No, es la verdad tirada a mansalva, y esa es la primera característica. Y la segunda es la sencillez con que el autor
se desprende de cada verso. Están escogidas una por una las palabras para que su musicalidad tenga que ver en el conjunto. Los Pobres es uno de los libros fundacionales de la poesía de vanguardia en Honduras. Recordemos que Roberto Sosa pertenece a la generación del 50, una generación que comparte con Óscar Acosta, con Nelson Merren, con autores como Antonio José Rivas también, ¿no? Son poetas que heredan la gran tradición latinoamericana, la gran tradición también de la denuncia, ¿no? Pero también una tradición de denuncia que se nutre de múltiples movimientos de vanguardia. Hacía poco, cuando empiezan a publicar muchos de estos autores, pues todavía habían dejos de la vanguardia, ¿no? Y la poesía de Sosa empieza a mostrarnos una nueva forma de hacer versos, una forma en donde la palabra no se limita únicamente al sentimentalismo o a lo romanticón o a ciertos temas un poco ligeros, digamos, de la realidad. Roberto Sosa profundiza en una realidad dura, que es la realidad del hondureño común, ¿no? El que sufre, el que tiene hambre, el que se encuentra abandonado en las canteras de la historia y que exige sus derechos y exige su necesidad de existencia en esta realidad tan cruda que vive en Honduras. Los Pobres, él tenía duda de mandarlo, ¿verdad? Porque era la primera vez que él iba a participar en algo tan importante como el premio Donais. Entonces me dice, léete este libro, me dice, a ver si te gusta. A mí me pareció bueno, ¿verdad? No por amor a él, sino porque me pareció muy bien lo que estaba escrito. Entonces, no, mira, participa, si ganas, bueno, y si no, pues nada se pierde. Pero él tenía la noticia de que la Donais no le daba a nadie que no fuera español, ¿verdad? Siempre había ese prejuicio. Entonces se lo dio a Miguel Ángel Ruiz para que se lo llevara. Y Miguel Ángel Ruiz lo depositó en España y lo mandó pues al concurso. Estuve involucrado como amigo personal en la factura y en el envío y en el triunfo de los dos libros más importantes de él, Los Pobres y Un Mundo para Todos Divididos. Fueron los primeros, los que abrieron, sobre todo Los Pobres, que tuvo que enviar a un concurso de la editorial Real de España y ganó el certamen de esa editorial con Los Pobres. Recuerdo que fui una de las personas que influyó para que enviara su trabajo y me enseñó su obra inédita. Y me dijo, estaría buena como para un certamen, me dice. Y hay uno que acabo de escoger, pero no sé si enviarlo. Entonces lo leímos en voz alta. No es que yo le corregía las cosas, pero sí es que él me consultaba algunas poquísimas, muy poquísimas cosas. La adjetivación, los gerundios, las comas, todas esas cosas, porque yo soy especialista. Y ayudaba a veces en eso. Y lo combiné, mandarlo, te lo vas a ganar. A través de un correograma, que era lo que se usaba en ese entonces, le avisaron que había ganado el premio. Entonces fue a España a recibirlo, tuvo muy buena crítica, ¿verdad? El acta habla muy bien de su poesía. Y él pues feliz, ¿verdad?, de haber ganado en el extranjero, cuando aquí todo el mundo, porque habían dejos intocables, ¿verdad? Y entonces no creían en su poesía. Él andaba feliz, ¿verdad? Y me dice, fíjate que yo todavía no lo creo, me dice. No lo creía.
hace 60 años, y que fue escrito ese libro, Los Pobres, y la gente lo recuerda, mira, instituciones, gente encargada dentro de instituciones universales como la Universitas, Universidad, logra hacer un evento sencillo pero muy cariñoso como el de ustedes. Eso es realmente trascendente, porque hay una lucha sorda entre la historia oficial y la historia real. Y la historia real sí resulta aplastada siempre. El poeta Roberto Sosa, el gran padre de la literatura, de la poesía hondureña. En esta muestra pequeña representamos el respeto y el calor y el reconocimiento no solamente de las autoridades universitarias, sino también de toda la comunidad universitaria. Recíbalo como una muestra de respeto. Para nosotros como editorial universitaria, y creo que como universidad también, estamos saldando una deuda con la literatura hondureña. Es la primera vez que la editorial universitaria publica este libro de Roberto Sosa, ¿no? Es un libro ampliamente difundido en el panorama literario, pero la Universidad Autónoma aún no tenía entre su catálogo a un autor de esta relevancia, ¿no? Y era pues una deuda que necesitábamos saldar, ¿no? Que Roberto Sosa se integre a la nómina de autores publicados por la editorial universitaria únicamente nos da un prestigio más bien como universidad, ¿no? La simpleza, la sencillez con la cual están hechos, escritos los versos, es tan extraordinaria que puede sacarse de un poema, puede sacarse una canción. De hecho, algunos poemas de él fueron musicalizados por una autora hondureña que ahora vive en España, Rosario Rodríguez. Musicalizó Los Pobres con La Pipa de Agua, eso hace tanto tiempo. Musicalizó La Casa de la Justicia, que son los que más impactaron como canciones. Y Carla Lara, con esa magnífica, preciosa voz que tiene, reconstruyó la Casa de la Justicia. Entré en la Casa de la Justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes que han adquirido el brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca. Las víctimas en contenido espacio miden el terror de un solo golpe. Y todo se consuma. Siempre he dicho que Roberto Sosa es una especie de padre de la poesía contemporánea en lengua española en nuestro país y en Centroamérica. Y no es una exageración esto, porque podemos verlo desde la propia influencia que ha generado en diversos autores de distintas épocas. La poesía de Roberto Sosa es vigente, está vigente no solo en términos estéticos, no solo en cuanto a su constitución literaria o retórica. No, está vigente en su realidad contextual, está vigente en esta sociedad. Lo que demandan los pobres, lo que se demanda en los hospitales, las desigualdades sociales. Hay que recordar que la poesía es la construcción de la memoria. Hay que recordar que la obra de Roberto Sosa está afianzada en la memoria histórica. Está afianzada en una memoria que busca redimir las viejas heridas producidas por los sueños de la razón, ¿no? Por esos sueños a veces tan dilacerantes de una sociedad al borde del miedo, al borde del hambre, ¿no? Al borde de tantas injusticias sociales. Roberto no ha sido reivindicado por nada. Su valor antes de fallecer
y después de fallecido se reivindicó solo y entró por categorización impuesta por el pueblo en la cultura popular. Hay gente que se sabe de memoria, niños que saben de memoria algunos poemas de Roberto Sosa. Debe recordársele como lo que fue, ¿verdad? Un escritor que dio todo por lo que él escribió, ¿verdad? Él nunca aceptó cargos públicos, nunca aceptó, digamos así como dinero, que mucha gente le decía, poeta, usted se merece, y le querían dar así, ¿no? Le decía a mí, no, yo no puedo aceptarle eso. Si usted quiere, cómpreme libros, ¿verdad? Pero yo así que me va a dar dinero, o no. Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. Seguramente ven en los amaneceres múltiples edificios en los cuales quisieran habitar con sus hijos. Pueden nublar el cielo como aves furiosas, nublar el sol, pero desconociendo sus tesoros entran y salen por espejos de sangre. Caminan y mueren despacio. Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. Los pobres son muchos, por eso es imposible olvidarlos.